Nuevamente quisiera saludarle a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, con gozo en el corazón. Quisiera hoy nuevamente predicar el mensaje del Evangelio. Antes de ir para el culto de cena, yo siempre leo las escrituras y me tocó, y estoy ahorita por la lectura por el Evangelio de Juan, mi lectura devocional todos los días. Ese es mi gozo que hay en mi corazón, leer las escrituras. Y hoy leí en el complot para matar al Señor Jesucristo antes de irme, y me ha hecho pensar desde esta mañana. Vengo pensando en esa escritura y quisiera predicar en esta escritura lo poco que puedo explicar con la ayuda del Señor. Yo no tengo mucho repertorio en la escritura, pero le comunico la verdad al pecador para que pueda ser salvo, y nosotros aprendemos algo de la escritura. Cada creyente porta un poquito de enseñanza. Se aprende de uno al otro. Quisiera comenzar, ya he orado, cantando 2 estrofas del himno 38, la primera y la segunda, de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Despierta, triste pecador, oye sí, porque te dice el Salvador: ven a mí, a tu penoso trabajar, preparo dulce bienestar, en donde puede descansar. Oye sí, ven a mí, yo soy la fuente del perdón. Oye sí, en mí hay vida, salvación. Ven a mí, si del castigo huyendo va, en mi refugio encontrará, y vida eterna en mí tendrás. Oye sí, ven a mí. Quisiera explicarte algo breve, porque el diablo puede hacerte confundir. Por ejemplo, cuando dice oye sí, ven a mí, no es a mi persona, es a la persona del Señor Jesucristo. Cuando dice yo soy la fuente del perdón, es el Señor que está comunicando a través de este himno que Él es la fuente del perdón. Porque a veces yo he predicado y a veces hay personas que el maligno le hace confundir. Por ejemplo, yo prediqué, no sé si fue la última predicación, y leí en este mismo evangelio donde llevo la lectura, en Juan 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces, algunos creían que estaba diciendo que yo con el Padre soy uno solo. No, es el Señor que estaba diciendo estas escrituras aquí. El mismo Señor se le estaba expresando a los mismos discípulos. Era el Señor, y yo las estoy leyendo, que el mismo Señor, y dijo yo y el Padre uno somos, porque Dios es el Señor Jesucristo, es el mismo Dios manifestado en carne. Yo y el Padre uno somos. Era el Señor en su ministerio terrenal que estaba diciendo esas palabras de sus preciosos labios. Yo y el Padre uno somos. Pero nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros pertenecemos a la familia de Cristo. Nosotros ya estamos
ya pertenecemos a la Iglesia Universal, y por eso el mismo Señor en este mismo Evangelio dice en el capítulo 14 dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Él nos va a sacar de aquí, Él nos va a sacar de aquí, de esta esfera terrenal, porque ya nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, y el Dios del cielo nos ve en la persona del Señor Jesucristo. Él no nos ve a nosotros, Él ve a su Hijo amado, a quien Él complació, al Señor Jesucristo, que Él obedeció hasta muerte en cruz. Voy a leer las escrituras en el Evangelio donde leí, que esta mañana estaba leyendo antes de irme para el culto. Como les digo, todos los días leo las escrituras, es algo devocional de mi parte, y ojalá los que no son salvos puedan entender su condición delante de Dios. Entonces muchos de los judíos que habían venido, esto está en el Evangelio Juan, capítulo 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo le preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, en este Evangelio de Juan, el Señor aquí expresa muchos milagros que el Señor hizo: la multiplicación de panes, le dio vista al ciego, y sanó un ciego de nacimiento. Los mismos fariseos interrogaron al ciego, y el Señor le dio un cúmulo de enseñanza a estos fariseos judíos y a los mismos discípulos. Pero vemos que ellos era pendiente de quitarle la vida al Señor Jesucristo. Lo que pude aprender de esta escritura esta mañana es que el Señor Jesucristo, su ministerio terrenal, fue un ministerio productivo desde su niñez, porque lo podemos ver que estaba siempre en el templo y aprendía de aquellos sacerdotes, de los fariseos y de todos ellos. Esas personas eran llenas de conocimiento de las leyes pero en ellos no había piedad. Por eso estaban buscando de quitarle la vida al Señor. Pero todo esto estaba en los propósitos divinos de Dios, y aún hasta utilizó a este sacerdote. Si nosotros vemos que estos hombres tenían autoridad, y era autoridad de parte de Dios,
no eran salvos, pero Dios utilizó, por ejemplo, a este Caifás, que fue sumo sacerdote aquel año. Él sustituyó a otro, y entonces ellos pensaban, por todas las señales, los milagros que había hecho el Señor, esto fue hecho, ya estaba en los propósitos divinos de Dios, señales y prodigios, pero para la nación de Israel. Fue para la nación de Israel. Y entonces por eso que dice en el primer versículo, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Este era el propósito de Dios para con esos judíos. Muchos creyeron, muchos le rechazaron. Muchos tenían su alma turbada por lo que estaba haciendo el Señor. Si estaba sanando, haciendo milagros, no deberían de vivir turbados por eso, pero ellos tenían otros intereses porque sus costumbres ya él le estaba reprochando su manera de ellos. En ellos no había amor. Ellos lo que tenían eran conocimiento de las leyes judaicas y estas cosas. Entonces vemos que aquel sumo sacerdote profetizó: no pensáis que no conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Dios utilizó a Caifás. Él no era salvo, pero él lo utilizó en ese momento. Ahorita no pasa estas cosas. Eso pasó cuando el ministerio terrenal del Señor, como te dije, fue un ministerio muy activo del Señor desde su niñez hasta que salió obedeciendo al Padre hasta muerte en cruz por nuestros pecados. Entonces vemos que aquí estaba profetizando sobre la obra expiatoria y se iba a entregar un justo por nosotros los injustos. Él era el sustituto que iba a morir por nosotros, y así lo hizo y lo logró, y fue obediente hasta muerte en cruz. Entonces aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. El sumo sacerdote tenía autoridad. El apóstol Pablo, si nos vamos a Hechos 23, me quiero resaltar ahí, y también la escritura nos habla en Romanos 13 sobre las autoridades superiores. Nosotros los creyentes tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores, porque no fueron puestas por hombres, sino fueron puestos por el mismo Dios, como lo dice en Romanos, creo que es Romanos 13, y esto era algo que el mismo Señor Jesucristo sabía: sométase a toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. Y entonces vemos que el apóstol Pablo en Hechos 23 le dice, voy a leer un solo versículo: los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injuria. Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aquí el apóstol Pablo, ellos lo llevaron al sumo sacerdote, y entonces lo iban a mandar a golpear, y el apóstol Pablo le dijo, el sumo sacerdote le ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado juzgando conforme a la ley y quebrantando la ley, me mandas a golpear. Los que estaban al sumo sacerdote de Dios injuria. Pablo dijo: no sabía, hermano, que era sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de un rey. Entonces aquí estaba un sumo sacerdote también con autoridad de parte de Dios, y Dios lo utilizó y profetizó sobre la obra expiatoria del Señor, y el que él iba a ser el sustituto. Estaba profetizando sobre eso, y todo eso se cumplió. Entonces ya el Señor no andaba abiertamente, ya se estaba acercando
porque después vemos que él fue ungido en Betania, y entonces los mismos judíos estaban cerca y muchos subieron a aquella región a Jerusalén para purificarse, y estaban buscando al Señor Jesús, a Jesús, entre ellos en el templo. ¿Qué os parece? No vendrá la fiesta. Lo estaban buscando, pero no era para buenos propósitos, pero todo se cumplió a su debido tiempo. Entonces vemos, y no solamente el Señor iba a morir por los pecados de la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle, pero todo esto tenía que suceder porque todo estaba profetizado, y el Señor fue como cordero mudo que llevan al matadero, como lo profetizó Isaías. Todo se estaba cumpliendo en el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que en la primera carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 22, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en la boca del Señor. El Señor era sin pecado. Ahí fue crucificado un justo, pero Él fue el sustituto por nuestros pecados. Ni se halló engaño en su boca. A quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. A quien llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Por cual vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora haber vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todo lo que hemos llegado al Señor, fueron perdonados nuestros pecados, porque nosotros estábamos descarriados, perdidos. Así se encuentra usted, amigo o amiga que no es salvo. Ojalá el mensaje del Evangelio le pueda ayudar a entender su condición de pecador perdido, de oveja descarriada, y que usted tiene que proceder al arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo. Una escritura da respuesta a la otra escritura, y nosotros te comunicamos que hay un lugar que se llama el infierno, a donde van los que no creen en el Señor, que no se arrepienten de sus pecados y siguen desenfrenados en este mundo, en sus delitos y pecados, y que no han creído en el Señor y no le han aceptado como su único y suficiente Salvador personal. Cuando yo escuché el mensaje del Evangelio, había mensajes que los explicaban muy claro, pero habían tantas palabras que yo no me acordaba nada de eso. Por ejemplo, en la parábola con la que yo escuché, que me despertó, que la predicó el hermano don Samuel, pues Mateo 22, la parábola de las bodas del Cordero. Don Samuel se enfatizó en el lugar del infierno, y él explicó todo el proceso de esa escritura, y son poquitas cosas que yo me acuerdo. Yo lo que me acuerdo que él decía que él murió por ti, murió por mí, por nuestros pecados, y que el que moría sin salvación iba al lugar de condenación eterna. Y ya yo venía tocado de hace tiempo, porque ya el pecado me tenía entristecido mi corazón, y empecé a escuchar el Evangelio y me di de cuenta, mi conciencia fue despertada y el mensaje llegó a mi corazón. Y ese 6 de febrero del año 2011 no soporté más, porque entendí que iba a espalda de Dios. A veces mucho conocimiento de escritura no lleva a la salvación al pecador. Mucha explicación pero es bueno hacerlo. Lo que tiene que saber el pecador, que le espera un lugar de condenación eterna si muere en sus delitos y pecados. Y cualquier persona puede entender
lo que es bueno y lo que es malo. Entonces vemos, por ejemplo, estos fariseos, estos sumos sacerdotes, todas estas personas tenían mucho conocimiento de las escrituras y de las leyes, pero en ellos actuaban en injusticia. En estos tiempos hay muchos que hacen estudios teológicos, tienen diplomas y cosas, pero no son salvos y tienen conocimiento de la escritura. Yo le doy gracias al Señor que yo viví en Caracas, yo nunca escuché el mensaje del Evangelio, lo vine escuchando aquí. Yo no tenía conocimiento nada de la palabra de Dios. Lo único que sí entendí, que iba a espaldas de Dios y que iba a ir a la condenación eterna mi alma, y comprendí que el Evangelio era una verdad, y llegué ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Yo llegué a la fuente de salvación, al Señor Jesucristo, al que vive, al que está a la diestra de Dios Padre. Él no me rechazó, porque ya yo sabía que Él murió por mí y que entregó su vida por culpa de este indigno pecador. Él murió por ti y murió por mí. Y esto fue lo que comprendieron muchos a través del ministerio terrenal del Señor, y los ayudó las señales y prodigios a los judíos, porque Él vino con señales y prodigios, fue a la nación de Israel, no a nosotros. Nosotros es por fe, por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que va haciendo la obra en el corazón. Nosotros no podemos salvarte, nosotros solamente te comunicamos el mensaje de salvación y de la obra expiatoria que realizó el Señor por el pecador, por toda la humanidad. Él unió dos pueblos a un solo pueblo, los judíos y los gentiles, salvados, comprados al mismo precio de sangre derramada. La obra de la cruz es una obra demasiado inmensa, demasiado grande, incomprensible aún para nosotros los salvados, porque el Señor ahí está cubriendo los pecados de las generaciones pasadas, presentes de estos tiempos y futuras. Es una obra demasiado grande. ¿Cuántos seres humanos no han pasado por toda la etapa desde el Génesis hasta que llegue el último que vaya a creer y el último que viva aquí en esta tierra? Imagínense, eso es una obra demasiado grande. Yo no la puedo comprender. Lo único que yo comprendí fue que era un pecador perdido, y hubo un desespero en mi corazón y de no querer ir al infierno, y caí rendido a los pies del Señor, porque entendí que Él murió por mí, que Él fue sepultado y resucitó, y llegué por la fe a Él, y Él perdonó mis pecados, y ahora tengo la seguridad de mi salvación. Nadie, dice el Señor, me las arrebatará de mi mano. Por eso tengo paz en mi corazón, vivo tranquilo y con la esperanza, porque sé que el que vive, si viene, me saca a mí y a todos los salvados de aquí. En un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo será transformado a semejanza del Señor. Y los que estén en las tumbas, o si yo llegase a la tumba, ese cuerpo será levantado de ahí, de donde esté, porque hay creyentes que murieron en el mar y sus cuerpos desaparecieron, pero el Señor los va a sacar de ahí, los va a levantar, y todos vamos a estar en esa gran reunión en el día de esa gran reunión de las fiestas de las bodas del Cordero. Amigo o amiga que no eres salvo, tienes que encontrar la salvación para que seas librado de ese lugar de condenación y puedas disfrutar de la salvación desde aquí, desde la tierra. Uno disfruta la salvación desde aquí, viviendo en santidad y viviendo, leyendo las escrituras, congregándonos y obedeciendo al Señor. Después que eres salvo, se te va a hacer más fácil obedecer al Señor, porque tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Que el Señor te pueda ayudar a ser salvo primero, y que entonces vengas a disfrutar de los deleites de las cosas del Señor.